Chicos, saludos a todos, bienvenidos a una clase más de matemáticas. Los invito a que este día, este nuevo contenido, pues lo prestemos mucha atención y tratemos de trabajar lo mejor que podamos. Y no olvides siempre ser consciente, ¿verdad? De ir aprendiendo, de ir adquiriendo nuevos conocimientos, que eso es muy importante. Vamos a iniciar entonces siempre con nuestra reflexión y es una reflexión muy bonita el cual nos deja una enseñanza bien importante para nuestra vida. Y dice así, estudia para que seas amable y buena persona, no para que te sientas superior a los demás. ¿Qué mensaje nos deja? Primero Dios, que todos ustedes logren un día pues tener un título o aún ahorita que van a ser bachilleres, que están estudiando ya bachillerato, usted tiene que ser una persona amable, ¿verdad? A una persona que no ha estudiado, ¿cómo se nota la diferencia en que usted tiene que ser amable y ser una buena persona? Y no solo porque ya soy un bachiller, ya tengo un título, voy a sentirme superior a los demás, porque la preparación académica en lo que nos diferencia es en nuestra educación, en nuestro respeto, en nuestra amabilidad y también en no sentirme más que los demás. Entonces, no un título académico nos va a hacer sentirnos superior a otros, ni ser maleducados, ni brindar malos ejemplos, porque recuérdense que toda la preparación académica no solamente son números, letras, sino que también son los valores morales y principios, el amor a Dios que nosotros debemos de reflejar, que eso es lo que hace la diferencia. Muchas veces ustedes se pueden encontrar con personas preparadas, que son licenciados, son doctores, pero muchas veces usted lo ve que no saluda, lo ve con un semblante de enojado, sin ser amables, y eso no puede ser, ¿verdad? Un título universitario o alguien que esté estudiando debe notarse por su educación, por su respeto, por ser solidarios hacia los demás, por no sentirme más que los demás. Entonces, eso debemos de enmarcarlo y eso es lo que el instituto quiere ir transmitiendo en cada uno de los jóvenes que ahí estudian y es el transmitir que toda mi preparación académica debe de estar basado en mi educación, en el amor al prójimo, en compartir lo que yo conozco con los demás, ayudar a los que lo necesitan, porque Dios para eso nos ha dado ese don de prepararnos, de irnos superando y no lo hemos logrado prácticamente en sí por nuestros metas, por nuestras propias cosas, inteligencia, sino que es porque la voluntad de Dios así lo ha permitido. Y eso debemos de compartirlo con los demás, siendo respetuosos, siendo diferentes, siendo unas personas que somos solidarias hacia los demás, ayudar al prójimo, y eso nos va a hacer buenas personas y eso nos va a hacer representar lo que somos como estudiantes. Así es que espero de que usted siempre lo vaya enmarcando. Nadie es más por un título, ¿verdad? Que los demás. Entonces no nos hace unas personas que podamos ver a los demás de menos. A lo contrario, ¿verdad? Tenemos que ver a las personas también como seres humanos y respetarlos como seres humanos, porque todos tenemos un valor en esta vida. Así es que vamos a empezar nuestro tema. Anote esta reflexión ahí en su cuadernito, la encierra en un cuadrado, ¿verdad? Y ahí la pone en una esquinita de su paginita para que se recuerde lo importante que es el tener un título universitario o ser estudiante, que es lo que enmarca. Vamos entonces a ver nuestro contenido del día. Pues hemos hecho nuestra reflexión y que espero, ¿verdad?, que lo pongamos en práctica. Tiene su libro de texto, su cuadernito a la mano, tenga todo su espacio ordenado, sin ninguna interrupción, en el cual usted pueda aprender, no solamente para el momento, sino que pueda aprender para la vida. Vamos a ver entonces nuestro tema, el 2.5. No olvide que estamos en la unidad de la recta, si es la unidad 2, la recta, y estamos entonces en el tema 2.5, forma general de la ecuación de la recta. ¿Cuál es la forma general de esa ecuación que estamos hablando, que es la línea recta?
vemos los problemas iniciales y dice grafica en un mismo plano cartesiano las siguientes ecuaciones. Es decir, que han hecho un solo plano cartesiano y ahí se van a graficar el literal A, B y C. Veamos qué es lo que en sí nos encierra este contenido, que prácticamente es lo que hemos venido viendo anteriormente. Literal A me da la ecuación 2x menos 3y más 6 igual a 0. Esta es la ecuación de la recta. Entonces, lo primero que se va a hacer es despejar la variable y, es decir, que debemos dejar a y ella sola y no olvidando los signos, ¿verdad? Que si a un lado lo está sumando y al otro lado pasa a restar, si a un lado está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Esos elementos no los debemos de olvidar y tenerlos mucho en cuenta, porque un signo que no lo escribamos correctamente, entonces ya nos termina arruinando todo el ejercicio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, observamos aquí 2x menos 3y más 6, como debemos de despejar a y. Primero, tengo aquí, me quedaría menos 3y igual este 2x lo paso al otro lado, como está positivo pasa negativo, y el 6 está positivo y pasa negativo. Pero usted me dirá, y entonces, señor, ¿qué es lo que ha pasado si este era negativo? Lo que sucede es que aquí ya en el libro de texto, de una sola vez han multiplicado por -1, porque el 3y quedaba negativo. Entonces veamos que cuando la variable y queda negativo o la variable queda negativo, en ese caso multiplicamos por -1, que ya lo habíamos explicado en nuestras clases, y al multiplicar por un -1 sería toda la ecuación. Por eso es que nos quedaba menos 3y, menos por menos da más, y 2x nos quedaba negativo, pero como al multiplicarlo por un -1 nos queda positivo, el 6 quedaba negativo, pero se multiplicó por el -1 y quedó 6 positivo. De ahí es donde sale esto. Luego, yo a y lo quiero dejar sola, pero como tenemos este 3 que está multiplicando, al otro lado pasaría a dividir y nos queda de esta forma. Luego que ya despejamos a y, vamos a encontrar dos puntos para poder graficar la recta y esos dos puntos los vamos a encontrar escribiendo, ¿verdad? A x le damos un valor. En este caso han elegido el valor de 0 porque son valores pequeños. Usted puede elegir el que guste, pero recomendamos siempre utilizar valores pequeños para que nuestra recta también en nuestro plano cartesiano se nos facilite el trabajo. Bueno, entonces al sustituir x igual a 0 en la ecuación me va a dar este punto. Luego al sustituir otro valor que tomamos es 3, lo sustituimos y ya me va a dar que y vale 4. Aquí no me voy a detener a explicarle mucho, sino que nos vamos a detener ya en los ejercicios que yo voy a explicar, ya que el libro aquí ya nos da los resultados en los cuales usted no puede visualizar su proceso, pero sí ya hemos tenido idea de los temas anteriores. Luego ya con los ejemplos que yo dé va a quedar más claro esta parte. Bueno, la ecuación B, como yo debo de dejar sola y, pasamos este 2, está positivo, entonces positivo, al otro lado pasa negativo. Y ya me queda esta ecuación, miren. Entonces, como no está x, a x le doy valor de 0, ¿cuánto valdría y? -2. Y ya la graficamos, que también vimos cuando era paralela al eje y, cuando era paralela al eje x, que ya lo vamos a volver a retomar. En esta segunda, volvemos a despejar. Ahora observen que aquí no está y. Entonces despejamos a x. El 24 menos 24 lo paso al otro lado. Como está sumando, pasa, como está restando, pasa a sumar. El x tiene este 4, está multiplicando, pasa a dividir. 24 entre 4 me da que es 6. Entonces x es igual a 6. Como no está y, ¿verdad? Como no está y, ahí le escribo 0 y me queda el punto 6,0. Y luego, cuando ya tenemos nosotros cada punto que vayamos teniendo, por ejemplo, 0,2 y 3,4, lo vamos graficando, porque si solo vamos ubicando punto por punto, luego ya no vamos a hallar qué puntos pertenecen a cada una de las rectas. Entonces usted tiene listo ya su plano cartesiano y primero esta ecuación que hizo el literal A le dio 0,2, 0 de X, 2 de Y, 0 de X a 2 de Y, aquí está. Luego 3,4, 3 de X, 4 de Y, 3 de X, 4 de Y. Y unimos esos puntos y esta sería la recta. Y ubicamos para irlas diferenciando, Y es igual a 2/3 de X más 2, que es esta recta. Luego
como cuando ya vayamos a la segunda, al de literal B, otra vez volvemos a encontrar 0, menos 2 y lo ubicamos 0 de X a menos 2 de Y, aquí sería, y como me dice Y es igual a menos 2, quiere decir que esa recta es paralela al eje X, entonces ubicamos aquí nuestra recta y la ecuación de ella, para no irnos confundiendo, ¿verdad? Porque si ubico el montón de puntos en el plano, a la hora de las horas que yo quiera unirlos, no voy a hallar a quién unir, ¿verdad? Entonces se me va a hacer un solo desorden, entonces cada una de las rectas que usted vaya encontrando va ubicando sus puntos y va haciendo su respectiva recta. Literal C, 6,0, 6 de X y 0 de Y. Aquí está, miren, esta es paralela al eje Y, que también se vio en el tema anterior. Entonces, prácticamente todo lo que venimos haciendo es repitiendo prácticamente o aplicando lo que se ha venido viendo anteriormente en los contenidos. En la definición, la ecuación de la forma AX más BY más C igual a 0, donde A, B y C son números reales, A y B no pueden ser 0. ¿Por qué no pueden ser 0? Miren, porque ya no se nos forma una ecuación. Al mismo tiempo, tiene por gráfica una línea recta. Recordemos que todas las ecuaciones que tienen, ¿verdad? Acá esta forma, AX más BY más C, se nos va a formar lo que es una línea recta. A esta ecuación se le llama forma general de la ecuación de la recta, es decir, que tiene sus tres términos. A esa le vamos a llamar forma general de la ecuación de la recta. Todas las que tienen esta forma, AX más BY más C igual a 0. Entonces, el libro nos propone acá que trabajemos estos ejercicios y no olviden siempre, lo importante también es leer nuestra indicación. ¿Qué es la indicación que nos dice el libro? ¿Qué es lo que nos pide? Muchas veces obviamos esa parte, pero es necesario que nosotros entendamos qué es lo que nos está pidiendo en la indicación para que así eso trabajar. Entonces, en mi parte 1 dice grafica. Oiga bien, grafica en un mismo plano cartesiano las rectas representadas por las siguientes ecuaciones. Es decir, que usted va a hacer un solo plano y en ese plano va a ir ubicando cada una de estas rectas. Igual como en el problema inicial. Entonces usted hace un plano, resuelve literal A, ubique sus puntos, hace su recta, luego se va a literal B, lo resuelve, encuentra su ecuación, encuentra sus puntos, la grafica en el mismo plano y une los puntos. Luego el C y por cada uno usted va a ir haciendo su recta en el mismo plano. Quiere decir que en el mismo plano le van a quedar estas 4 rectas. Mire, les da diferente color y les va escribiendo su respectiva ecuación para diferenciarlas, que no queden bien hechitas. Allí en esa parte vamos a hacer las 4, ¿verdad? Las 4 para irlas haciendo ahí en nuestro plano y voy a dar yo 2 ejemplos y luego usted pues va a trabajar los que son de tarea. Yo recomiendo, ¿verdad? Que vaya haciéndolos ordenadamente, vaya haciéndolos ahí en su plano para que le vaya quedando allí lo que es las 4 ecuaciones que van en el plano cartesiano. De tarea vamos a hacer el literal B y el literal D. Y de la parte 2 vamos a hacer el literal B. El literal B. Bueno, pero como yo voy a explicar 2 de ellos, ¿verdad? Entonces usted ya va a tener cabal los 4, 2 que yo explico más los 2 que va a ser de tarea, vamos a tener completa las 4 ecuaciones de la recta que nos están pidiendo en el mismo plano cartesiano. Bueno, entonces nos vamos a ir a nuestra pizarra a trabajar los respectivos ejercicios. Vamos a hacer entonces el literal A y lo primero que vamos a hacer, aquí tenemos la ecuación de la recta y vamos a despejar a Y. Es decir, que a Y la vamos a dejar a ella sola. Entonces comenzamos teniendo mucho cuidado con los signos. Este 3X está sumando, pasaría a restar. Entonces me quedaría menos 3X. Este menos 5 pasa al otro lado, entonces sería más 5. Vale. Fíjense bien, ahí tendríamos entonces nuestra ecuación ya despejada, ¿verdad? Que es la que vamos a utilizar.
Luego que ya despejamos a Y, vamos a encontrar dos puntos para poder hacer nuestra respectiva recta. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a usar esta ecuación y yo le voy a escribir que X valga 0, en este caso. Usted puede elegir cualquier valor, pero siempre vayan viendo aquellos valores que les resulten convenientes, ¿verdad? Cuando son fracciones hay que procurar que esas fracciones nos den números enteros y no decimales para que no nos vayan dando problemas. Siempre se pueden graficar decimales, siempre se pueden graficar fracciones, pero muchas veces nos resulta un poquito incómodo, ¿verdad? O dificultoso poderlo graficar. Entonces hay que ir teniendo mucho cuidado en eso. Bueno, a X yo le voy a dar el valor de 0 y comenzamos. Miren, Y es igual a menos 3. Como está multiplicando esta X con esta X con menos 3, entonces aquí escribo 0. Más 5. No olviden que este valor de X igual a 0, usted se lo escribe. Yo digo, bueno, hoy X va a valer 1, X va a valer 2. Entonces eso lo único que me va a ayudar es para encontrar puntos que me permita que están en esta recta y poderlo yo graficar. Y es igual, ahora sería menos 3 por 0 es 0 y me queda entonces 5. Entonces el punto 1 que he encontrado va a ser igual a ¿quién? A X igual a 0. No olvidemos que la primera componente es X y Y que me dio 5. 0,5. Ese es mi primer punto. Pero como para poder graficar una recta basta con 2 puntos, entonces debo de encontrar otro punto también para poder graficar mi respectiva recta. ¿Cuánto le vamos a dar? Bueno, yo le voy a dar en este caso el valor de 1. Y volvemos a utilizar nuestra ecuación. Y es igual a menos 3X más 5. Y es igual, ahora X va a valer 1 menos 3 por 1 más 5. Y es igual, y ahora multiplico menos por más da menos 3 por 1 es menos 3 más 5. Ahora hacemos nuestra respectiva resta. Menos 3 más 5, eso nos da que es 2. Y tenemos ahí nuestro punto 2, que sería los puntos 1 de X y 2 de Y. Ya tenemos nuestros puntos. Estos puntos nos van a servir para irnos a nuestro plano cartesiano. Ahora elaboramos nuestro plano cartesiano y vámonos a ubicar estos puntos, 0,5 y 1,2. Tenemos entonces acá nuestro plano cartesiano. Ustedes se van de uno en uno. No olviden que cada cuadrito, si son cuadros muy pequeños, vaya dándole de dos en dos. Vaya, entonces, tenemos acá el primer punto 1 que era 0,5. 0 de X a 5 de Y. 0 de X a 5 de Y. Nos quedaría por acá. Y 1,2, 1 de X a 2 en Y. Bueno, entonces veamos dónde nos queda. Ahí está, miren, 0,5 y 1,2, 1,2. Cuando ya tenemos eso, unimos, ¿verdad? Ubicamos nuestras reglitas sobre los puntos y hacemos nuestra respectiva recta para que nos quede ahí graficada ya con esos puntos. Vamos a ver acá, a graficarla. Ahí está. Vaya, entonces hemos ubicado ahí ya nuestra recta. A tenerlo acá. Vaya, aquí está. Ahí la vamos a ubicar. Vaya, ahí estaría nuestra recta.
el punto A y el punto B. Luego que ya tenemos eso, en ese mismo plano vamos a graficar los otros literales. Entonces nos vamos a resolver el otro literal. Vamos ahora a resolver el literal C y observen que hoy no tenemos a X. Entonces, pero eso no nos va a dificultar en nada, sino que usted lo que va a hacer es despejar a Y. Bajamos 5Y. Igual, ahora este menos 5 lo pasa al otro lado, como está negativo, pasa a positivo. Y la necesita despejar, es decir, dejarla a ella sola. Este 5 solo lo bajo. Y este 5, como está multiplicando, pasaría a dividir. Y luego, más entre más da más, 5 entre 5 a 1. Ahí teníamos ya nuestra ecuación. Y luego ustedes como observan que no está X, entonces le vamos a escribir que X es igual a 0. Y me da que el punto es 0 en X y en Y nos dio que es 1. Ahí tendríamos ya nuestro punto y nos vamos a graficar. Vamos a ver cómo nos queda nuestra gráfica sin olvidar que el punto es 0,1. Estamos de nuevo en nuestro plano cartesiano y hoy vamos a graficar lo que nos dio como resultado que era 0,1. 0 de X, 0 en X, nada en X y 1 en Y, ¿verdad? Que sería acá. Ubicamos nuestro punto y trazamos nuestra recta. Como es Y igual a 1, quiere decir que esa recta es paralela con el eje X. Veamos cómo nos queda y ahí está. Miren nuestra recta. Esta la podemos dar de cualquier color, ¿verdad? Y esta de otro color para irlas diferenciando y en cada una de ellas hay que escribirle la ecuación. Por ejemplo, en esta nos dio Y igual a 1, entonces hay que escribirle Y igual a 1. Y luego a esta también hay que irle escribiendo su respectiva ecuación para irla diferenciando. Bueno, de esta parte 1, usted me va a hacer aquí en este mismo plano las otras dos de los literales respectivos con diferentes colores, bien hechitas y bien representadas para que nos quede bien hecho nuestro trabajo. Nos vamos a la parte 2 de nuestro libro para ver qué indicaciones nos dan. Vale, la parte 2 de nuestro libro, ahí nos va a quedar de tarea nada más el literal B, que es el que les mencioné, sí, literal B. Entonces, ¿qué nos dice acá la indicación? Escribe, ya no vamos a graficar, escribe las siguientes ecuaciones de líneas rectas en su forma general, utilizando coeficientes enteros. Si ustedes observan, todos los literales están en fracciones y yo debo de tener mi ecuación en coeficientes enteros y quieren que nosotros escribamos la ecuación de la línea recta en forma general, es decir, de esta forma. Veamos entonces cómo lo vamos a trabajar. Tenemos aquí el literal A de la parte 2 y solo me dice que escriba la ecuación, ¿verdad? En forma general. Entonces, y en forma entera. Si aquí observamos, hay una fracción, ¿cómo la puedo convertir en entero? Este denominador va a pasar a dividir y a multiplicar a todos los de la ecuación para volverla una ecuación entera. 4, aquí debajo de esta ya hay un 1, 4 entre 1 a 4 por 1 que hay aquí, 4y. De esa forma lo vamos a ir haciendo entera. Ahora 4 entre un 1, 4 por 2 es 8. Quedaría menos 8x más 4 entre 4 a 1 por 5 es 5. Miren, y ya quitamos ese denominador. Y luego solo lo ordenamos, nos debe de quedar primero la X, después la Y y el término independiente. Pasamos al 8X hacia acá, como está negativo, pasa a positivo. El 4Y solo lo bajo, más 4Y. El 5 está positivo, pasa a negativo. Y eso lo igualo a 0. Y esa ya sería la ecuación en forma general. Ahí lo tenemos.
Eso es todo lo que van a ir haciendo. Lo que van a hacer es, como todas son fraccionarias, hay que volverlas enteros. Luego la ordenamos de forma que quede primero la X, después la Y el término independiente. Y eso sería todo. Ustedes van a resolver el literal B. Y si es posible, hagan los demás para que sigan practicando. Y luego recordarnos que la ecuación general, ¿verdad? Que es la que teníamos, queda de esta forma. Observemos aún en nuestro libro para que lo recordemos. Y aquí nos dice, a esta ecuación se le llama forma general de la ecuación de la recta, es la que está de esta forma, ax más by más c. A ella le vamos a llamar forma general de la ecuación de la recta. Y de esa forma es la que vamos a hacer la parte número 2. Bueno, jóvenes, a trabajar los ejercicios de este contenido. No olvide irlos trabajando diariamente. Todos los días tiene un tema asignado en matemáticas, todos los días. Por eso no dejo muchos ejercicios para que usted los vaya trabajando diariamente, no esperar hasta último momento a trabajarnos porque entonces se nos acumula ahí todo el trabajo. Entonces, si tiene alguna duda, pues no olvide consultar, que de esa forma les puedo ayudar. Si ustedes no me preguntan, yo no voy a poder atender a sus inquietudes ni poderles ayudar. Así es que por favor preguntemos si tenemos alguna duda y a trabajar nuestros ejercicios, ver el video, leer nuestro libro para que podamos entender mejor los contenidos.